Ok, jóvenes, estamos aquí para hacer la simulación del laboratorio relacionado al amplificador clase C y amplificador sintonizador de la variación. Vamos primero a trabajar con el clase C y luego hacemos la variación para convertirlo en un amplificador sintonizador. Para el circuito amplificador clase C vamos a estar utilizando un transistor NPN. Vamos a estar utilizando entonces una resistencia que va a ir conectada a la base. La voy a rotar. Vamos un poco más abajo. Vamos a estar utilizando otra resistencia que va a estar conectada al colector. La voy a rotar. La voy a colocar aquí orientada hacia el colector. Vamos a estar utilizando un condensador de acoplamiento que se va a conectar en la base. Vamos a estar utilizando entonces la señal AC de entrada, una señal sinusoidal, y vamos a estar utilizando una fuente DC para el voltaje de polarización, y tendríamos entonces nuestro ground. Lo colocar acá abajo, orientado respecto al emisor. Hacemos las conexiones. Tenemos entonces la señal de entrada a el condensador a la base del transistor, resistencia a la base también. Tenemos entonces del colector a la resistencia R2, de la resistencia R2 conectamos a la fuente DC, y abajo pues todo lo conectamos entonces a ground. Conectamos el emisor a ground, conectamos R1 a ground, conectamos la fuente de entrada a ground y conectamos la parte negativa de la fuente de polarización a ground. Ya tenemos nuestro circuito. Vamos a cambiarle los nombres y los valores a cada dispositivo. Empezó con la fuente de entrada, vamos a llamarle VI, y en este caso vamos a colocarle el voltaje. Vamos a estar utilizando 4 voltios pico a pico, así que aquí colocamos el voltaje pico, aquí sería la mitad, 2 voltios. La frecuencia la vamos a dejar en 1 kHz de frecuencia. Condensador de acoplamiento C1 lo dejamos en micro. El valor de R1 lo podemos dejar con ese nombre, pero el valor lo vamos a colocar 120 kiloohmios. La resistencia de R2 la podemos dejar en 1 kiloohmio, según el documento, y la fuente DC, que va a ser la fuente de polarización VCC, en este caso pues le vamos a colocar 12 voltios. Y con eso ya tenemos entonces nuestro circuito. Vamos a tomar entonces una medida de voltaje en la entrada, donde está el voltaje de entrada. Entonces voy a colocar aquí, voy a escoger aquí esta alternativa de junction o de junta, lo voy a colocar aquí cerca del colector, y voy a conectar al colector del transistor, y en ese punto que se creó, en ese punto de medición o de contacto, pues voy a colocar mi medidor de voltaje para medir el voltaje de salida. Ya con eso pues entonces le damos play a la simulación, corremos la simulación, nos vamos entonces al área de las gráficas, y vemos nuestra señal de entrada con una señal de aproximadamente por los 2 voltios pico, o pico a pico 4 voltios. Le voy a dar una pausa a la simulación. Y tengo entonces mi señal sinusoidal. La señal de salida pues obviamente no es una señal sinusoidal, una señal que está la mayor parte del tiempo arriba en 12 voltios, como ven, y en unos pequeños intervalos baja casi cero y vuelve y sube, y está la mayor parte del tiempo en 12 voltios. Ese es el comportamiento pues de esta señal de salida. Usted le va a dar un screenshot a esta señal de entrada y de salida. Luego yo le anoté ya en el documento los valores que van a utilizar. Para eso, simplemente para que todos tengan los mismos resultados, pues nada, el voltaje de colector emisor de saturación, yo lo que lo saqué fue de aquí abajo, midiendo el voltaje mínimo de esa señal de salida, y ese es el voltaje colector emisor de saturación que van a hacer. Como no tengo la gráfica disponible de la corriente de saturación, pues yo lo que hice fue que la calculé usando ese valor,
y usando pues el voltaje de polarización, que son 12 voltios, y utilizando la resistencia que tengo aquí de R2, y le coloqué entonces en el documento ya la corriente de colector de saturación que van a usar, porque como no tienen la gráfica de corriente, porque obviamente aquí en este simulador, igual que pasa cuando usamos un osciloscopio, no podemos generar señales de corriente. Pues en este caso, pues el valor de esa corriente de saturación, pues ya yo se lo di como un dato, pero se puede calcular pues, usando los valores del circuito. Lo mismo, el tiempo de off, que es este tiempo en el que la señal está arriba, y el tiempo on, que es cuando la señal está abajo, ya yo se los di también para que todos tengan los mismos valores. Y el periodo, que es la T mayúscula de la señal, pues también se lo di, que sería el inverso de esta frecuencia, 1 sobre 1 kHz, que sería 1 milisegundo. Y tienen todos esos valores, así que le di todos los valores que necesitan para que puedan hacer el cálculo de la potencia promedio disipada y puedan hacer el cálculo del porciento de duty cycle usando pues, los valores que le coloqué entonces en el documento. Así que para efectos de la simulación, pues simplemente luego que hayan visto las gráficas meterán un screenshot de esta área de las gráficas y con los valores que le coloqué en el documento de VC de saturación y C de saturación, periodo, T mayúscula, T on y T off, pues con esos valores van a calcular entonces la potencia disipada promedio, PD average, y el porciento de duty cycle. Okay. Para la segunda parte del laboratorio, lo que vamos a hacer es, le voy a colocar entonces aquí un stop a la simulación. Ahora vamos a modificar el circuito para convertirlo en un amplificador sintonizador. Para eso lo que vamos a hacer, voy a quitar esto un momento de aquí, este medidor de voltaje, y voy a eliminar entonces esta resistencia R2, y ahí esa resistencia se va a sustituir por un circuito resonante, que sería un condensador en paralelo, lo voy a rotar, con un inductor. Una bobina que no lo hemos usado anteriormente, aquí lo vamos a usar. Te va a coger el inductor, lo va a colocar ahí, lo va a rotar también. Lo podemos acercar un poco más para, perdón, lo roté otra vez. Y de esa manera vamos entonces a hacer nuestro circuito resonante, que es un circuito de un condensador y de un inductor en paralelo. Para eso voy a conectar ambas partes de abajo del condensador y del inductor y ambas partes de arriba del condensador y del inductor, y entonces pues hice un paralelo entre ellos dos. Ahora voy a eliminar esta junta un momento para poder hacer la conexión, después la coloco nuevamente. Para eso puede seleccionar aquí sobre ese cablecito y le da la X para que quede libre el punto del colector y pueda hacer la conexión. Entonces va a ir y va a conectar en la parte de abajo de ese paralelo, y la fuente de voltaje lo va a conectar arriba del paralelo, y ahí entonces queda donde estaba la R2. Ahora tengo el condensador y el inductor. Voy a colocar según tienen en el documento, esto se llamaría C solo, y le voy a poner su valor según el documento. El circuito que vamos a hacer sería 3.3 nanofaradio. Recuerden, nano es por 10 a la menos 9, así que le van a colocar la N de nano. Y para el inductor le voy a cambiar el valor a L solo, y el valor sería de 10 milihenrios, pues sería 10 M de mili, que sería 10 por 10 a la menos 3. Así que 3.3 nano, 3.3 por 10 a la menos 9, y 10 mili, 10 por 10 a la menos 3. Así que ese sería nuestro circuito resonante. Resonante porque, como explicamos en teoría, va a entrar en resonancia. Y ese circuito es el que me va a generar la frecuencia a la cual va a salir la señal de salida. Ahora voy a volver a colocar el junction que borré ahorita, la junta. Perdón, déjame colocar primero un condensador de acoplamiento aquí para que la señal salga bien, y luego le voy a colocar entonces la junta.
La junta la voy a conectar aquí al condensador, y del condensador entonces conecto al colector. Este condensador de acoplamiento es para que entonces la señal acople bien y salga bien en la salida. Y ahora voy a colocar entonces nuevamente el medidor en ese punto, que sería entonces nuevamente el voltaje de salida. Así que lo que hicimos fue sustituir la R2 que teníamos aquí por este paralelo de este condensador y de este inductor para generar el circuito resonante. Ahora, bien importante, usted tiene que ir, antes de hacer la simulación, usted tiene que calcular la frecuencia con la fórmula que tienen en el documento de este inductor y de este condensador en paralelo, y esa sería la frecuencia del circuito resonante, para que usted le coloque aquí a esta señal de entrada ese valor de frecuencia. Si no, no le va a dar bien la gráfica. La fórmula, pues usted la tiene en el documento, que sería 1 dividido entre 2pi por la raíz cuadrada de la multiplicación de L por C. Se supone que esa fórmula, cuando usted sustituye este valor del condensador y este valor del inductor, le dé aproximadamente 27.7 kHz de frecuencia. Quiere decir que esa va a ser la frecuencia a la cual se va a generar esta señal de salida, y esta señal de entrada tiene que estar sintonizada en términos de frecuencia. Por eso le llaman amplificador sintonizador, porque las frecuencias tienen que estar sintonizadas, como explicamos en la clase, en teoría. Así que ahora a esa frecuencia de entrada le tengo que cambiar el valor, no la puedo dejar en 1 kilo, le tengo que colocar el valor que calculé. En este caso, como dije, debe ser aproximadamente 27.7 kilos. Así que es bien importante que hagan ese cambio. Con ese valor entonces de frecuencia en la entrada, ya si yo sintonicé con la frecuencia que va a generarse en la salida. ¿Quién la generó? Pues ese circuito. Por eso se calcula antes. Y de igual manera, cuando estamos haciendo este laboratorio, por ejemplo, de manera presencial, se hace así. Cuando usted tiene el generador de señales, usted le tiene que colocar esa frecuencia al generador de señales que usted calculó para que pueda ver la señal de salida. Ahora volvemos entonces, hacemos la simulación. Nos vamos entonces a la gráfica. Obviamente, al ser una frecuencia ahora tan alta de 27.7 kilos, 27.700 Hz, ahorita era más que 1 kHz, entonces hay que cambiarle aquí la escala de tiempo. Eso es sencillo. Vamos aquí donde dice Time Division, y le vamos para atrás, para que se vea, cada vez se vea mejor la gráfica. La puede expandir hasta donde usted desee. De igual manera, para que se vea mejor el voltaje, aquí en el valor mínimo, como esta señal más o menos debe ser entre 12 y menos 12 voltios, porque ese va a ser el valor según el voltaje que estamos usando, que es de 12 voltios de polarización. Vamos a ponerle un poquito más, le voy a poner menos 15 y le voy a colocar 15 para abrir la ventana. Y ahora ya abrió la ventana donde se está viendo la señal, de menos 15 a 15. Entonces vemos, voy a paralizar, voy a ponerle pausa a la simulación, y vemos entonces ahora una señal, la de entrada, que es la verde, que nuevamente es de más o menos 2 voltios pico, y ahora vemos la de salida, que obviamente es una señal ahora sí sinusoidal, y obviamente está amplificada porque se supone que el voltaje de salida sea equivalente al voltaje que estamos usando aquí de polarización, 12 voltios. Pues si vamos acá arriba, le da un poquito más, 12.65 y menos 12.6665 más o menos. Debe ser más o menos igual, pero más o menos es de una señal de 12 y menos 12 voltios, 24 pico a pico. Normalmente en las simulaciones y a nivel práctico da un poquito más, porque recuerde que esta señal se genera, como explicamos en teoría, con el almacenamiento de esta energía que se queda entre el condensador y del inductor, y se van repartiendo, y a veces pues se queda un poquito del ciclo anterior, y ese poquito pues se le añade, y por eso quizás genera un poquito más de los 12 voltios que se supone que sea, pero aproximadamente en teoría decimos que son, pues en este caso serían de 12 a menos 12, 24 pico a pico. Pero tenemos entonces, lo importante es que tenemos la señal sinusoidal ya pura, porque hicimos ese cambio y eso lo generó la señal, el circuito, perdón, resonante.
a una frecuencia que fue la que generamos ahorita, la que calculamos y la que le colocamos entonces a la fuente de entrada. Esas señales están ahora a 27.7 kHz. Si no, pues esa señal de salida no se va a poder generar. Nuevamente, ya viendo la señal de entrada y la de salida, pues le pueden tirar un screenshot a la simulación para colocar de evidencia la señal que se obtiene. Cuando van entonces a los cálculos, en este caso usted va a calcular ya usted se supone que haya calculado, obviamente, antes de hacer la simulación, como dije, tiene que presentar pues el cálculo de la frecuencia que calculó de salida o de la frecuencia de resonancia, que eran esos 27.7 kHz. Es importante que lo practique y que le dé bien ese valor. Y lo que va a hacer es calcular la potencia de salida. Para calcular la potencia de salida, primero me tiene que calcular las reactancias de ambos dispositivos, tanto de este condensador o capacitor y de este inductor. Para eso vamos a usar las fórmulas que tienen en el documento, 1 entre 2pi fc y 1 entre 2pi fl, donde la f que van a usar, la frecuencia, es la frecuencia de salida, que es este mismo valor que anotaron aquí, 27.7 kHz, que fue el valor que calcularon. Frecuencia de salida, frecuencia de resonancia, como le quieran llamar. Se supone que, como explicamos también en teoría, esas dos reactancias, que son valores de ohmios, XC y XL, esos son dos valores de ohmios, se supone que le den lo mismo. Se supone que más o menos, cuando usted lo calcule, le dé aproximadamente como 1.74 kiloohmios. Ese sería el valor de 1.74 kiloohmios, más o menos aproximado, que le va a dar tanto XC como XL. Con ese valor, con esos valores, usted va a ir a la fórmula de Pout, potencia de salida, y va a usar la fórmula de la potencia que tiene en el documento, que sería 0.707 por el voltaje VCC, que en este caso es 12 voltios. Eso se eleva al cuadrado y eso se divide entre el paralelo de XC con XL. Recuerde que como es un paralelo de dos valores de ohmios que son iguales, pues si le dio 1.74 kiloohmios para ambos valores de ohmios del inductor y del condensador, pues el paralelo le tiene que dar la mitad de 1.74 kiloohmios. Así que ese 0.707 por VCC al cuadrado, usted lo divide entre el paralelo de esos dos valores de ohmios, que se supone que le dé la mitad de los ohmios en paralelo, y con eso usted calcula la potencia de salida, que se supone que le dé aproximadamente cercano a 82 miliwatts aproximadamente. Y con eso pues tendría entonces ya los resultados de la potencia de salida para el amplificador sintonizador.